Hola, buenos días. Hola, Hola, buenos buenos días. días. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Si quieren decirnos de qué organización están representando y de qué país, también pueden hacer como todas sus preguntas y consultas a través del chat. Hoy tenemos un espacio muy interesante. Tenemos a Diego como invitado. Nosotros somos Afrus App, su plataforma para la gestión de las donaciones. Proveemos tecnología para todas las organizaciones sin ánimo de lucro y hoy tenemos un webinar muy especial liderado por Diego. Diego es un fundraising expert que tiene más de 20 años liderando diferentes campañas de adquisición de donantes en diversas organizaciones a nivel mundial. Y bueno, hoy tenemos el placer de tenerlo como invitado en este webinar. Vamos a tener un webinar muy interesante donde vamos a hablar cómo podemos utilizar las plataformas digitales para adquirir donantes, cómo podemos desarrollar nuestras estrategias de email marketing a través de plataformas de emailing, cómo trabajamos la automatización, el scoring y las diferentes campañas que podemos desarrollar para tratar de integrar diferentes acciones para atraer donantes individuales hacia nuestra organización. Tenemos a Hans Friedrich de Ana Tejiendo Bienestar. Hola Hans, ¿cómo estás? Nicolás Guiñazao. Hola Nicolás, qué bueno tenerte en este espacio. María Fernanda de la Fundación Misión Vida. Y bueno, no sean tímidos, queremos saber quiénes están con nosotros hoy. Entonces esperamos que nos cuenten a través del chat. Vale. Eh, Gracias, Pablo, por la invitación. Tú me dices si quieres que empecemos. Hoy hay bastante tema. Entonces, Sí, hoy tenemos muchos temas muy interesantes, así que puedes ok, iniciar cuando quieras. súper. Nada, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisas si la ves. Eh, Me dices si se ve la presentación. Ok, Ya, ahí la estamos viendo. perfecto, súper. Bueno, nada, gracias. Hoy voy a hablar un poquito sobre, pues nada, un poquito más a fondo sobre bueno, estrategias de crecimiento para organizaciones sociales. Eh, bueno, espero que hayan tomado café porque el tema es lleno de detalles. Ok, nada, bueno, entonces para los que no me conocen, mi nombre es Diego Rodríguez Liscano. Yo llevo muchos años haciendo fundraising. Comencé haciendo fundraising pues cuando esto se hacía mandando cartas, literalmente. Hacíamos envíos de correo, pues millones de bases de datos. Y bueno, desde ahí pues he acompañado como toda la evolución de este proceso a cómo el fundraising ha ido evolucionando pues a situaciones muy modernas en las cuales en muchos casos usamos inteligencia artificial, usamos blockchain o pues simplemente usamos de manera muy integral todo lo que tiene que ver como con digital. Entonces, nada, pues llevo mucho tiempo trabajando, he colaborado no como empleado, sino como prestador de servicios con muchas organizaciones. Y bueno, digamos que eso me ha ayudado como a aprender mucho de esto y espero hoy compartirles un poquito de la forma como de una u otra manera debemos estratégicamente estructurarnos para poder lograr esto, ¿vale? Entonces, esta charla, pues nada, la idea es muy enfocada a cómo usamos digital para adquirir donantes con marketing digital. Hablamos un poquito sobre automation y scoring, aunque de esto haremos dos webinars adicionales porque son temas súper amplios que de una u otra manera no somos capaces de resumirlos en este solo espacio. Entonces, este webinar tendrá una continuación que será pues como muy orientada a, de alguna manera, bueno, estos temas en particular. ¿A quién va dirigido este webinar? Este webinar va dirigido a organizaciones que ya están haciendo de alguna manera fundraising. Tenemos o hemos tenido otros webinars que son como mucho más entry level, donde pues le hablo o nos dirigimos a personas que apenas están comenzando de una u otra forma su proceso de aprender cómo se hace fundraising. En este caso estamos muy dirigidos a organizaciones que ya están haciendo fundraising, que de otra manera ya entendieron pues, los conceptos básicos, ya saben la importancia de los donantes. Y también, de una u otra forma, pues nada, están con una preocupación importante de queremos crecer nuestra base de donantes, básicamente. Entonces, bueno, un poco la base bajo la cual trabajamos, esto es algo que es común, es AFRUS como metodología. Recuerden que AFRUS es una tecnología y AFRUS es también una metodología. Entonces, un poco la base bajo la cual estructuramos todos estos procesos de crecimiento, pues se parten de aplicar esta metodología. Esta metodología lo que hace es como modelar cuál es el ciclo de vida de un donante, así como existe el ciclo de vida de un cliente, cuando el cliente se consigue, compra, hace una crédito y pues nos abandona.
con los donantes es igualito. Entonces, ese life cycle, ese ciclo de vida del donante, lo que intentamos hacer es modelarlo bajo este framework, donde, bueno, cada una de las letras que tiene la palabra Afros, pues obedece a una etapa de, el ciclo de vida, donde, bueno, la primera parte del ciclo de vida viene la palabra adquirir, donde yo adquiero, consigo o le pido a personas, identifico personas interesadas en convertirse en un potencial donante. La segunda parte, la palabra afros, la F, viene de qué estrategias yo uso para conseguir que esas personas que de una u otra manera se han inscrito puedan convertirse en personas que hacen una primera donación. La tercera parte es donde esas personas que me han hecho una primera donación o que de una u otra manera hacen parte de, pues nada, esa lista de clientes potenciales, yo los convierto en donantes recurrentes que finalmente terminan siendo la espina dorsal o la estructura más importante de mi organización, porque ellos son los que me dan un ingreso fijo, me permiten hacer pues planes, sostener la organización y de una u otra manera, nada, pues poder de alguna forma tener ingresos estables. La U viene de upgrade, cómo yo logro que las personas que ya me están ayudando en la organización, que ya están donando, puedan de una u otra forma donar más con el tiempo. Y ese de socialize, que tiene que ver un poco con la forma con la cual, nada, hay gente que no solamente me apoya con su dinero, me apoya financieramente, sino que aparte de eso me está ayudando a, de una u otra manera, ser un promotor de mi causa mediante, bueno, haciendo campañas ellos mismos, hablar en redes sociales, etcétera, etcétera. Son lo que en marketing llamamos de advocates. Entonces, un poco todo lo que hacemos a nivel de crecer, intentamos organizarlo de esta manera. No quiere decir que no haya otras maneras, pero esto es una forma de cómo organizo, cómo pongo las piezas en orden y, bueno, parte de esa palabra, la palabra Afros, que recuerden, no solamente es una tecnología, sino sobre todo una metodología y una forma de hacer fundraising. Entonces, como una introducción, digamos que normalmente las organizaciones cuando están haciendo fundraising, lo que más les pasa es esto, que en su línea del tiempo tienen donaciones únicas que dependen 100% de los esfuerzos que hagan a nivel de marketing. Entonces, si yo hago una cena, si yo hago un evento, si yo hago una actividad, si yo hago una campaña, yo puedo tener esos ingresos de donaciones únicas, pero esas donaciones únicas son donaciones que no son estables. ¿Por qué? Porque el día que yo dejo de hacer marketing o el día que yo dejo de pedir a mis donantes, ese mismo día dejo de recibir ingresos. Entonces, las donaciones únicas sí, por supuesto, tienen sentido, debo pedirlas, debo buscarlas, etcétera, etcétera. Pero las donaciones únicas no tienen ninguna estabilidad y no tienen ninguna garantía de que aquella persona que te ayudó te va a volver a ayudar. Y es súper difícil convencer a alguien que te ayude. Hacer que alguien diga te voy a donar, pues no es un hecho fácil. Tiene que realmente creer mucho en ti o haber hecho un acto de confianza o haber entendido mucho tu causa y sobre ese entendimiento tomar la decisión de te voy a apoyar. Entonces, cuando ya has convencido a la persona de que eso pase, pues lo que es una pena es que no tengas como un mecanismo de volver a pedir ayuda. Por tanto, el que pidas donaciones recurrentes también, no únicamente donaciones únicas, es algo súper importante. Y bueno, entonces, como que este es el estatus de muchas organizaciones al inicio. Tengo ingresos por donaciones únicas. Luego, cuando de una u otra forma comienzas a pedir donaciones recurrentes, lo que termina ocurriendo es que al inicio tienes muy poquitas donaciones recurrentes, casi que ni siquiera notas o percibes tu valor, porque son tan poquitas que de pronto para muchas organizaciones no es suficiente para, pues nada, poder mover efectivamente su caja registradora. Y bueno, queda la duda de esto si vale la pena. Pero resulta que las donaciones recurrentes tienen un valor incremental muy grande y de una u otra forma las donaciones recurrentes con el tiempo tienden a crecer mucho y pues nada, se vuelven una fuente de income, la principal fuente de income que sí es estable. Porque no solamente las donaciones recurrentes te traen ingresos pues que cada vez van creciendo más, o sea, cada vez tienes un número mayor de personas que te donan recurrentemente, sino que son ingresos que todos los meses te dan algún tipo de income y no dependes de hacer una campaña para que tus donantes te apoyen. Entonces, lo que hemos descubierto mucho es que cuando tú tienes, nada, un esfuerzo para conseguir un donante, el esfuerzo para volverlo recurrente, que es una milla extra en el esfuerzo de marketing, pues es lo que permite de alguna manera que esa persona, pues nada, acepte hacer una recurrencia, le tienes que pedir de alguna forma, pero es lo que sin duda ninguna debemos buscar como organización, porque ahí es donde realmente, pues nada, tenemos éxito en relación a cómo ser, bueno, una organización que cada vez adquiere más donantes. Por eso, en todo lo que hacemos hay mucho énfasis en las recurrencias. Las recurrencias son tremendamente importantes. Necesitamos donantes recurrentes, ¿vale? Los donantes únicos los vemos como un lead hipercalificado para ser un donante recurrente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Y esto es como muy psicológico. Conseguir primer donante recurrente, pero para los que han pasado por aquí, yo creo que todos los que son de organizaciones han tenido ese challenge, como yo consigo una primera donación recurrente. Los que han pasado por aquí, de alguna forma, pues tienen como el challenge de
Bueno, listo, yo consigo la primera. Listo, si yo conseguí la primera, estoy seguro que consigues 10 más. Si yo conseguí 10, ¿cierto? Estoy seguro que puedo llegar a 50. Si llegas a 50, ya tienes algún sistema específico, implícito, por el cual puedes conseguir donantes de manera significativa y de manera constante. Entonces, lo que se busca un poco es que nada, que tú te concientices de que nada, que esto es una escalera de crecimiento en la cual si lograste ya unos primeros resultados, o sea, si lograste una, tienes que lograr 10, si lograste 10, tienes que lograr 50, si llegas a 50, ya sabes cómo hacerlo. Lo que necesitas hacer es escalar, por ponerte a conseguir 100, 500, 1000 donantes en un año, 2 años, lo que sea. Y con eso, pues tu organización se va a transformar, porque va a tener un ingreso estable y va a ser mucho más interesante. Entonces, un poco, las bases de datos que tú encuentras en una organización se distribuyen como en tres cosas. Se distribuyen en, nada, primero, pues tienes leads. Leads es simplemente personas que nunca te han hecho una donación. Esa es como una definición básica. Cualquier persona que entró a la base de datos que te dio permiso para que le hables, pero que nunca te ha hecho una donación, pues son lead. Esa es la forma como lo definimos. Luego tienes los donantes únicos. Los donantes únicos son aquellos que ya han hecho al menos una contribución, no importa la etapa del tiempo en que la hizo, puede haber sido hace 2 años, hace un mes, pero bueno, el hecho de que te haya dado una donación te lo hiperclasifica como un donante único. Y donante recurrente es aquel que tiene una donación recurrente activa, que de alguna manera pues es lo que buscamos. Entonces, teniendo eso claro, tú debes buscar siempre que tengas un programa de donaciones recurrentes. Tú te encargas de hacer marketing para que tu base de datos tenga leads, te encargas de hacer campañas para que consigas donantes únicos y esos leads y esos donantes únicos debes tener un mecanismo de convertirlos constantemente en donantes recurrentes. Ese mecanismo es lo que llamamos de un programa de donantes recurrentes o un Recurrent Givers Program. Y bueno, en América Latina hay varias formas de hacerlo. Unas son muy digitales, otras son basadas en eventos, pero lo que más se usa o más transversalmente funciona es tener un contact center que puede ser interno, hecho con personas del equipo, dependiendo de tu base de datos, si son poquitos, llamar directamente no está mal. Puede ser con voluntarios, conozco casos muy exitosos de que, en fin, las personas, en fin, equipos de voluntarios llamando, pues logran resultados increíbles. O si tienes ya experiencia, lo sabes cómo hacer, pues puedes de una u otra forma hacer esto de manera más estructural, ¿vale? Entonces, un poco, bueno, este es como lo que debes tener de una u otra forma. Y bueno, y entonces ya entramos un poco más en materia. ¿Cómo vamos a hacer esto de manera organizada? ¿Cuál es como la forma por la cual yo debo hacer esto de una manera estructurada y bueno, cómo la tecnología entra a apoyarte y a ser parte de esto? Entonces, lo primero, pues nada, vamos a hablar de campañas, ¿vale? Una campaña es un conjunto de acciones de marketing que vas a hacer por diversos canales con la misma comunicación, cuyo objetivo es adquirir nuevos soportes para la organización. Entendemos supporters, personas que son leads, o sea, la definición que hemos dado antes, gente que se inscribe pero que no te da nada, pero que se inscribe y te dice, oye, chévere lo que haces, quiero recibir información, no importa cuál fue la forma de adquisición de ese lead. Donantes, gente que te hizo una donación, que mucha gente entra aquí en la primera categoría, y luego donantes recurrentes. Entonces, una campaña busca eso, busca que logres de una u otra forma, pues nada, conseguir personas, conseguir nuevos soportes en diversos canales de marketing. Y bueno, esto lo haces en un lapso de tiempo, ¿vale? Entonces, esto que les voy a mostrar viene un poco de la experiencia que la empresa Giving Agency pues ha tenido ejecutando diversas campañas y bueno, un poco de la ejecución de la metodología Afro dentro de Giving, viene un poco todo lo que les vamos a mostrar. Entonces, una campaña para poder de alguna manera concebirse tiene unos pasos previos que son como, bueno, ¿cuál es mi objetivo de la campaña? Una campaña sin objetivo pues no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, entonces es muy importante que la campaña tenga un objetivo. ¿Cuál es el universo? ¿A quién le voy a hablar? Entonces es una campaña que está dirigida a, no sé, personas en un país específico, personas de Argentina, pero de pronto son personas de Argentina que apoyan una diversa causa y de pronto son personas de Argentina de tal región geográfica y de pronto dentro de esa región geográfica son personas que quizá tienen tal característica, mayores de tal edad o una afiliación religiosa, lo que sea. Entonces, definir el objetivo, definir el universo son dos inputs iniciales que debo realizar para poder entonces hacer un proceso creativo. Yo hago la creatividad o la concepción gráfica de la campaña habiendo analizado cuáles son esos universos y esos objetivos. Son como pasos previos. Luego ya entro en la etapa de ejecutar la campaña, por último el closing y feedback. ¿Qué ocurre muchísimo? Ocurre el 99% de las veces, es que las etapas 1, 2 y 3 se hacen por intuición, es decir,
no hay propiamente un ejercicio creativo de sentarme, voy a estudiar cuál es mi objetivo, voy a estudiarme a entender cuál es mi universo, dónde voy a hablar y sobre eso hago un proceso creativo estructurado. Normalmente lo que uno hace es como que sienta al designer y le dice al designer, hágale, invéntese algo, aquí hay unas fotos bonitas. Y la verdad, hay ciencia detrás de esto. Es decir, si ustedes pues, quieren hacer campañas muy estructuradas para hacerlas hiperestructuradas, pues nada, seguir estos pasos es importante. Y nada, eventualmente, pues eso es lo que te va a tener un input de una campaña muy bien estructurada que puedas ejecutar bien. Cuando simplemente sientas al diseñador y le haces, de pronto omite los pasos básicos para hacer esto bien. Entonces, bueno, digamos que si yo cogiera cada bolita de estas, definición del objetivo, definición del universo, proceso creativo, pues cada una de esas bolitas sería un webinar entero, entonces no voy a entrar en el detalle, pero sí me voy a enfocar en lo que sé que todos ustedes tienen más curiosidad, que la parte de campaigning. Campaigning significa ¿ok? ¿Cuáles son las personas que de una u otra manera vamos a, bueno, perdón, la forma en la cual yo voy a ejecutar la campaña para conseguir resultados? Y por último, closing and feedback, que estoy seguro que casi nadie lo hace, que es, ¿ok? Tú fuiste, pediste, promoviste una causa, conseguiste unos resultados, conseguiste un dinero. Es súper importante que luego le digas a tus donantes, oye, lo que hice después con el dinero que conseguí fue esto y que muestro resultados. Muchas organizaciones sí lo hacen, pero de todas maneras falta mucha magia en eso porque realmente cerrar el ciclo, poder decirle a la gente, oye, logré esto con el dinero que me diste, es súper importante para que haya fidelización de los donantes, que los donantes digan, oye, nada, definitivamente creo que esto es positivo, ¿vale? Entonces, nada, estos son como los pasos. Nos vamos a enfocar ahorita en el paso 4, el de campaña. Los pasos 1, 2 y 3 casi siempre son hechos por intuición. Ojalá hubiera un proceso creativo. Luego haremos webinars hablando de esto. Y bueno, entonces, entrando en campañas, el primer punto de la campaña es el key visual. El key visual es, ok, yo voy a hacer una pieza gráfica que de una u otra forma intente resumir o intente de alguna manera mostrarme cuál es el objeto de la campaña. El key visual es o una landing page que puedes usar como base gráfica para las demás piezas, o un afiche, como es este caso, donde de alguna manera yo escojo la foto hero, escojo la tipografía, los textos, los colores, y esto que yo encuentro lo intento replicar en toda la campaña, en las diversas piezas, porque una campaña tiene muchas piezas. Si es una campaña bien estructurada, una campaña grande, pues yo necesito que esa campaña tenga muchas piezas. Entonces debo hacer una pieza matriz, una primera pieza, para que toda la comunicación esté integrada, la comunicación no quede dispersa. Y esta, pues es una primera forma de verlo. Entonces el key visual es como el punto uno de este proceso, es súper importante que esté bien estructurado. Luego, algo que esto es súper común, esto no lo inventamos nosotros, ni viene de nosotros, pero es la forma como de alguna manera se estructura la manera como tú vas a dividir tus canales de difusión. Entonces, toda organización, por más chiquita que sea, tiene estos tres canales, el paid, el owned y el earned. Ya lo voy a explicar individualmente. La idea es que cada organización, pues cuando hace la campaña, divida su campaña en cada uno de estos esfuerzos para que él pueda, de alguna manera, nada, hacer la difusión de la campaña de manera estructurada y de alguna forma, pues nada, pueda con esa, digamos, comunicación estructurada, pues medir sus resultados, saber qué está funcionando, qué no está funcionando y adaptarse muy bien a la realidad de cada canal. Entonces, a nivel del primer canal, que es el de paid, de publicidad, aquí estamos hablando explícitamente de vamos a coger un presupuesto, vamos a coger un dinero, o sea, hay que pagar e invertirlo en publicidad, ¿vale? Organizaciones muy pequeñas de pronto no tengan recursos y eso lo entendemos. Organizaciones un poco más consolidadas que ya entendieron la importancia de esto saben que si no invierten no crecen a la velocidad que se quisiera. Entonces, bueno, anyway, hay una necesidad de invertir unos recursos, ¿cierto? Que pues serán de acuerdo al tamaño de la organización. Finalmente lo que se busca cuando tú haces este tipo de cosas es medir los indicadores principales. Y si por ahí de manera lógica demuestras que invirtiendo en dinero consigues donantes, que el dinero que te traen los donantes paga la campaña y te queda un plus en el tiempo, pues hace todo el sentido del mundo. Pero aquí hay que invertir en publicidad. Cuando yo hago una campaña y yo no invierto en publicidad, las probabilidades de que la campaña tenga éxito perdón, que tenga volumen son muy bajas. Porque si yo no invierto en publicidad, yo me tengo que quedar únicamente con las acciones orgánicas. Y si mis canales son pequeños y si sobre todo el fundraiser no tiene la energía para hacer esto bien, pues nada, el resultado que voy a tener no es el mayor del mundo. Entonces, nada, en este punto hay que invertir recursos en medios. Es importante en esta inversión de recursos en medios entender que lo primero que hay que hacer es un plan de medios. El plan de medios para construirse se nutre de dos cosas. Se nutre de la definición previa, perdón que me devuelva un poquito, se nutre de la definición previa que se había hecho al inicio de cuál es el objetivo de mi campaña, el universo, la creatividad. Esto le da como pie a que el plan de medios exista de alguna manera y pues nada, el plan de medios lo que hace es, ok, entendiendo tus objetivos, tu presupuesto,
lo que quieres hacer. Yo, pues, usando los medios de comunicación más comunes, que son casi que suficientes para hacer estas campañas, pues haces un plan donde de alguna manera puedas saber cómo va a funcionar eso. Normalmente esos planes se dividen en dos partes. Dos partes es la fase uno, que es como a quién le voy a hablar que nunca me ha visto. Entonces es como una definición demográfica muy, muy específica. Acuérdense, ese objetivo es universo inicial, entonces yo le voy a hablar a personas de tal ciudad, de tal característica que yo creo que son los que me donan. Una parte de esa hipótesis es, yo le voy a hablar a aquellos que yo creo que me donan. Las campañas no son muy abiertas, no se le habla a todo el mundo, porque las donaciones ocurren más a medida que la persona tiene más años o más edad. Entre más edad tiene, las donaciones más vienen. Entre más jóvenes son las personas, menos donan. Entonces, sí hay que segmentar. Las personas que tienen o viven en centros urbanos con mayor capacidad adquisitiva donan más que las personas que viven en centros rurales. Las personas que tienen mayor acceso a medios de pago o que tienen costumbre de comprar por internet donan más que los que no lo tienen. Entonces, sí hay necesidad de hacer unas segmentaciones para intentar encontrar a quién le hablo. Esa segmentación, lo que yo hago en la fase uno de la campaña es buscar qué herramientas me permiten ser exitoso con relación a segmentar bien. En el caso concreto, nosotros recomendamos muchísimo Facebook, porque Facebook es barato comparado con otros medios, y Facebook tiene un conocimiento muy grande de quién son las personas. Entonces tú puedes a Facebook decirle, quiero hombres, quiero mujeres, que viven en tal región, que usan celular iPhone, que tienen tales características, que tienen tales gustos. En eso Facebook es muy poderoso, quizás la razón por la cual es tan exitoso como plataforma de pauta. Y bueno, es lo que consideramos en la fase uno. La fase 2, esto es un poco más complejo, aquí sería solo un webinar hablando de esto, pero digamos que la fase 2 es, cada vez que tú corres una campaña o cada vez que tu organización existe, se crean unas audiencias propias que tú tienes que saber aprovechar. Las audiencias son todas las personas que han interactuado contigo de manera previa y tú debes hacer una campaña personalizada para esas audiencias. Entonces, ¿quién me visitó en la página web? ¿Quién reaccionó positivamente a mis publicaciones? ¿Quién se inscribió como un lead? ¿Cuáles son los visitantes que en fin, han hecho clic en la página? ¿Quién ha intentado donar? ¿Quién ha intentado donar? Y para cada uno de esos segmentos, si el segmento es lo suficientemente grande, tú puedes hacer una subcampaña. Entonces, tu matriz de piezas pues se adapta a cuál va a ser la fase uno, dónde vas a correr la campaña, y en la fase 2 se adapta a cuáles son las audiencias que tengo, para que ahí sí no use solamente Facebook, sino que use la mayor cantidad posible de plataformas. De manera que estas personas son personas que de alguna manera son mucho menos personas, pero van a tener una exposición a la campaña mucho más alta, vas a hablarle con mucho más frecuencia. Esto le llaman de alguna manera retargeting, es como el nombre que tiene esto en muchos bueno, en fin, entornos de marketing. ¿Cuál es el error más común? Que las organizaciones no hacen planes de medios, no hacen un mapa de audiencias, no hacen una campaña con un buen brief estructurado en el cual tú puedas de alguna forma realmente lograr resultados. Se apalancan muchísimo en Facebook, nunca llevan la campaña a una fase 2 y no son capaces de alguna manera de sofisticar esto. Por eso nunca son capaces de realmente escalar los resultados. Necesitas, si no tienes un equipo muy fuerte de marketing, tener una agencia que te ayude en este proceso. Es un poco el papel de las agencias, por guiarte profesionalmente en este mundo. No es tan sencillo. Entonces, bueno, después de que tienes de alguna forma tu campaña ya decidida, de alguna manera cuando tienes la definición de a quién le vas a hablar, etcétera, pues viene el desarrollo de las piezas. Las piezas pues deben ser congruentes con el key visual. Este es un ejemplo donde, bueno, aquí colocamos como diversas piezas que se hacen para la misma campaña. Y bueno, esto también pues es un proceso de creatividad, esto es lo que hacen los diseñadores, etcétera. Normalmente terminan siendo muchas piezas cuando haces una campaña grande de verdad. Por eso la recomendación es, si eres una organización pequeña con poco presupuesto, enfócate en esta fase 1, haz un par de videos para empezar, y a medida que tengas resultados o tengas la capacidad, pues ya expande la campaña a otros canales y a otros formatos, a otras plataformas. La verdad es que el esfuerzo que hay que hacer para que esto pues, funcione no es pequeño, y por eso las campañas no son un esfuerzo menor, las campañas tienen un esfuerzo grande que se debe realizar. Luego, una vez yo de alguna manera, pues nada, tengo la matriz de piezas, es súper importante que la landing, donde yo ejecuto la campaña, pues nada, la landing sea bien construida, sea mobile, etcétera, y es importante que yo idealmente no tenga una landing, sino que tenga varias, para que yo pueda probar cuál funciona más. Entonces, digamos que los medios, ¿cierto? Lo que hacen es traer clics. Yo hago que visitantes vayan a tu página web, se expongan contra una landing, la landing les explique por qué debes donar hoy y les pida la donación. ¿Qué ocurre? Digamos que el medio te trae al visitante, pero tú tienes que trabajar para que
sepas cuál versión de la landing es mejor, si es la landing A o si es la landing B. Entonces, una campaña que se va a correr en el tiempo debería tener varias landings y poder hacer esos A-B tests de forma que esos A-B tests sirvan para que tú de alguna manera puedas escoger o entender cuál versión de tu landing funciona mejor. Estas cosas son a veces muy poco subjetivas. A veces uno hace la landing más linda del planeta y piensa que va a funcionar y una más sencilla funciona más. O a veces lo contrario. Por eso, cualquier decisión que se toma sobre eso tiene que ser basada en datos y no basada en yo creo que es así o yo creo que es así. Entonces, el tema de tener landings es súper importante. Creo que es algo que se debe considerar. Y todo el proceso de ejecución de los medios pues tiene que ser monitoreado a nivel de resultados. Yo no puedo medir los resultados si no es con números. Es la única forma en la que lo puedo hacer. Y aquí viene uno de los errores más comunes que las organizaciones encuentran y es las organizaciones piensan que colocando $1 sacan 100 y no es verdad. Y esto yo lo digo no de la experiencia de una campaña, es una experiencia de decenas, cientos de campañas hechas en varios países, en varios momentos en los cuales lo que las campañas traen son donantes, no plata. Y eso lo tienen que entender. Son dos conceptos supremamente diferentes. Una campaña que tenga una gran actividad de PR, una gran actividad de los canales orgánicos puede traerte mucho dinero y eso está bien, eso hay que buscarlo. Pero las campañas de inversión de medios no son campañas orientadas a que te traigan plata, no, están campañas orientadas a que el número de tus donantes, perdón, de tus supporters crezca, entendiendo que tus supporters se dividen en tres, se dividen en los leads, los que han hecho donaciones únicas, los que hacen donaciones recurrentes. Las tres cosas son súper importantes. Entonces, nada, tu campaña, ¿cómo la vas a medir? Los indicadores más relevantes que tú mides una campaña es cuál es mi ROI, cuál es mi payback. Donde hay un framework para esto y es el framework es, si mi ROI es mayor a 1, es decir, por cada dólar que pongo yo recibo más de $1, que no pasa casi nunca, o sea, eso no es tan común, tú vas a invertir tanto dinero cuanto posible, porque por cada dólar que estás colocando, estás recibiendo retorno en $1. Yo he visto organizaciones que hacen campañas donde de alguna manera los resultados son espectaculares, colocas $1, tienes $2 de retorno, o sea, estás no solamente pagando tus costos, sino recibiendo dinero adicional y te están quedando lo más importante, te están quedando donantes, tanto donantes únicos como recurrentes, y las organizaciones dicen, tengo poco presupuesto este mes, no voy a gastar más. Y cortan la posibilidad de un crecimiento acelerado que es súper importante para de alguna manera, pues nada, que la campaña coja volumen. Entonces, un escenario es cuando la campaña tiene un ROI positivo, otro escenario es cuando la campaña tiene un ROI negativo. Cuando la campaña tiene un ROI negativo, de alguna manera, la campaña, pues nada, tienes que medir es cuánto tiempo te demoras en recuperar el dinero. Eso se llama de payback. Payback es cuántos meses de ingreso basado en los donantes recurrentes que yo adquirí necesito para pagar la inversión que tuve. Entonces, las grandes organizaciones y los que han trabajado en grandes organizaciones saben que es así, pues nada, digamos que calculan financieramente el hecho y dicen, listo, una organización promedio se puede demorar 6, 8, 10, hasta 12 meses recuperando el dinero que invierte en un donante porque saben que el juego o la estrategia, perdón, no el juego, sino la estrategia es a largo plazo. A largo plazo es, ok, yo invierto un dinero, traigo un donante y me demoro 8, 9, 10 meses recuperando ese dinero. Pero yo sé que si traigo 100 donantes en el año 1, en el año 2 voy a tener 80, en el año 3 voy a tener 70, 60, etcétera, etcétera, tienden a ser muy estables. Y eso es lo que hace que una organización, de alguna manera, pues tenga una estabilidad financiera a lo largo del tiempo. Por eso es importante que yo tenga nada, tenga de alguna manera pues la visión de que a veces cuando invierto dinero en publicidad, pues el dinero no me trae mucho dinero, sino que me trae donantes y que a veces necesito algunos meses para recuperar. Cuando tú no entiendes esto y tú pretendes que colocando $1 saque 100 y lo ve como un negocio normal, pues nunca va a funcionar. Y esa es como la barrera más grande que se encuentra en las organizaciones chiquitas porque por falta de experiencia no hacen estas cosas y entonces no crean un plan de crecimiento estructurado a largo plazo. Es importante que ese plan de crecimiento a largo plazo existe y pues de alguna manera se dé, ¿vale? Entonces, nada, entonces esto de cómo medir los números es importante. Esto cuando corres varias campañas se vuelve difícil, por eso es importante que la tecnología te apoye. Ya enseguida hablaremos de la tecnología, lo que tiene que ver con esto. Otro factor importante es el costo de los medios. Los medios, pues nada, la inversión que tú haces en medios, y de hecho me voy a reír porque hoy estaba viendo un cliente que está haciendo una campaña donde, bueno, gastó, no sé, gastó $1,000 en hacer las piezas y colocó $300 en publicidad. Resulta que la proporción correcta, ¿cierto? Es de tu presupuesto total, porque esto también debe manejarse bajo un presupuesto total, eso es lo que hace un gerente de marketing, manejar su presupuesto. Del presupuesto total, el 80% del dinero mínimo debería ser gasto en medios. Es decir, si tengo 10, yo le pago 2 a la agencia para que la agencia
de alguna manera, pues nada, haga producción de las piezas, etcétera, etcétera. Y el 80 debería ser dedicado a medios. Es decir, si no colocas un presupuesto lo mínimamente grande, o sea, si colocas $300 para una campaña, pues no vas a tener resultados significativos, no va a funcionar. Entonces muchos pueden decir, oye, ¿cómo hago si no tengo plata? Claro, esa es la pregunta o la parte más difícil de resolver para organizaciones que están comenzando y es, claro, tú al inicio no tienes recursos. Para conseguir recursos necesitas realmente, pues nada, hacer un plan de crecimiento desde cuando una ONG es muy chiquita, cuando va creciendo, estructurándose, a medida pues, que el tiempo pasa, tú vas teniendo recursos y vas a ir mintiendo más. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte más importante para que eso pase es que haya una alineación de en fin, de todos los stakeholders de una organización para apoyar que ese proceso exista. Sí, y esto también lo veo todo el tiempo. Si un director de una ONG le da $2 al tipo de marketing y lo pretende que el tipo de marketing haga milagros con eso, pues no pasa con mucha frecuencia. Y ahí yo veo organizaciones que crecen muchísimo, son súper exitosas y unas que nunca logran crecer, a veces teniendo marcas muy fuertes, pero que de una u otra forma no se desarrollan por falta de esa visión. Entonces, la proporción entre el dinero que inviertes en publicidad y el dinero que inviertes en la construcción de los assets, pues tiene que ser una proporción adecuada. Si tú gastas $2,000 en producir piezas y gastas $200 en publicidad, pues no va a funcionar. Estás haciendo la inversión completamente contraria. Y esto es una norma del mundo publicitario, ¿vale? Bueno, luego, perdón, un paréntesis sobre eso. Conozco organizaciones que cuando han aprendido esto crecen tanto que su problema es cómo gastar el presupuesto que tienen, porque a veces casi que tienen presupuestos infinitos. Entonces es como, ¿cómo me gasto todo el dinero que tengo? ¿Vale? Luego, otro punto muy importante es, estas campañas, si no tienes un soporte de una plataforma de fundraising, son muy trabajosas de poder medir, porque la plataforma de fundraising te permite que saques estas métricas automáticamente, estas métricas de cuál es el payback, cuál es el ROI, poder controlar eso. Si tú no tienes una plataforma de fundraising que te ayude a hacer esos cálculos, pues el trabajo manual es absurdo. Por eso necesitas una plataforma de fundraising que te permita hacer eso, si no, no lo vas a lograr hacer. Entonces, es importante tener en cuenta eso. O sea, estos procesos son soportados por eso. Bueno, luego pasamos a la segunda parte de cómo difundir las campañas, que ya no es la parte paga, sino la parte donde tú tienes tus canales, aquí lo llamamos de Own It. Entonces, estos canales pues nada, se resumen en tres, bueno, son muchos más de alguna manera, pero se resumen en tres y es tu website, tus redes sociales y tu base de datos. Tu website, algo importante es, pues va a traer resultados dependiendo de la cantidad de visitas que tenga. Si tú eres una organización pequeña que no tiene Google Grants porque no ha aplicado, no ha ejecutado esa estrategia, no tiene casi tráfico, no tiene mucho posicionamiento, no te conocen, pues no esperes que esto te genere donantes, porque si tienes pocas visitas al mes, pues son pocas las personas que van a poder ver la campaña, por tanto, pocas las personas que te van a apoyar. Las campañas no se viralizan solas, las campañas son una ecuación matemática de cuánta gente las ve. Y pues en tus canales propios, y esta es la gran diferencia que hay entre canales propios y canales pagos, es tú estás condicionado al tamaño de tus canales. Si son chiquitos, tus resultados son chiquitos y no hay nada que hacer. Entonces, la manera como controlas o mejoras eso es con una alta frecuencia, aunque hay un límite. Por eso, las campañas no deberían ser únicamente hechas con el movimiento orgánico de las organizaciones, deberían ser un presupuesto pago y también el presupuesto bueno, propiedades, tus propiedades. Entonces, es importante en esto también entender que lo que hace un departamento de marketing con el tiempo y comunicaciones en una organización es que estas propiedades crezcan sensiblemente. Su medición, la medición que debería ser a los eh, departamentos de comunicaciones, cuánto he logrado crecer el tráfico en mi website, cuánto he logrado crecer mis redes sociales, porque entre más grandes sean esas redes sociales, pues más resultados vas a tener a la hora de hacer una campaña. Entonces, bueno, entonces básicamente son como tres cosas, websites, social media, las diferentes redes que tengas y el tamaño de tu base de datos. Este es súper importante también. Todos esos leads que tú has recogido a lo largo de la historia, todos tienen un potencial de ser donantes y por tanto, nada, pues es importante que de alguna u otra forma los aproveches. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo estoy sometido a un alcance orgánico, la recomendación es, oye, tienes que hacer un contenido, un calendario de contenido, o sea, tú no vas a hablar una vez de tu campaña, vas a hablar muchas veces de tu campaña a esas audiencias que ya tienes, por tanto vas a hablar con una frecuencia alta. Entonces, un poco aquí el esfuerzo que hay no es tanto de dinero para pagar los medios, aquí el esfuerzo que hay es de recursos pueden ser personas, para hacer un plan de contenidos que tenga una frecuencia alta sobre esas audiencias existentes. Si mis canales son chiquitos y mi frecuencia es pequeña, pues no vas a tener resultados. Entonces, cuando tú
esfuerzo es orgánico, tienes que tener una frecuencia alta, y por tanto debes invertir recursos, o sea, tiempo en personas, para que el contenido exista. Y esto funciona. Es decir, la gente que hace muy juiciosa es, voy a hablar durante un mes entero sobre un tema, hablo todos los días, hablo 3 veces, hablo en mis redes, termina teniendo resultados, la gente lo apoya, pero tienes que tener una frecuencia alta. Si la frecuencia alta no existe, no funciona. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces también para cada uno de esos canales, para el website, para tus redes sociales, pues coges la campaña y también de alguna manera haces como toda la adaptación de tus piezas a esa campaña, de manera que pues todo sea coherente, todo es equivalente. Súper importante el email marketing. En email marketing no haces un correo, haces una secuencia de correos que idealmente la debes hacer bajo una plataforma que permita pues que nada, que toda esa información funcione de la manera coherente. Entonces, una plataforma de automación es importante, ¿vale? Entonces, aquí tu inversión, ¿cuál es? Pues es la producción de contenidos, cuesta recursos, ya lo había dicho, y pues la frecuencia es alta. Entonces, no es como que hice un banner y ya la gente me va a apoyar. No, tienes que hablar mucho del tema. Y hablas y hablas y hablas del tema. Entonces, ¿cuáles son como las diferencias que hay entre el canal pago y el canal propio? En el canal pago tienes que invertir publicidad. O sea, le vas a dar dinero a Facebook, le vas a dar dinero a Google, etcétera, etcétera. Y los resultados de esto dependen del control que hagas sobre tus KPIs. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que tú colocas $100 y la campaña va bien, no pongan $100, pongan mucho más siempre, pero si ustedes ponen un presupuesto inicial y la campaña va bien, si tus KPIs son buenos, tú puedes escalar esa campaña con tranquilidad. Si no son buenos, tú ajustas la campaña hasta que logres que la campaña funcione. Las campañas no fracasan, las campañas lo que pasa es que a veces el proceso completo de la campaña para que lleguen los resultados no se hace, no cambia las piezas, no cambias los landing, no cambian las segmentaciones. Por eso las campañas pues de alguna manera a veces se frustran, pero pues hay que darle la libertad de que con el tiempo crezca. Entonces, una vez tú lanzas la campaña en medios pagos, lo importante es que sus KPIs los controles mucho y tú creces o no creces dependiendo de sus KPIs, tú controlas tu campaña, porque es un tema de presupuesto. Si la campaña va bien, le puedes colocar más presupuesto, si la campaña va mal, la ajustas hasta que funcione y crece. En cambio, la campaña de medios propios, tú no controlas eso. Tú puedes colocar una alta frecuencia, pero como tu visibilidad depende de las redes sociales, tu visibilidad depende de cuánta gente te vea, pues definitivamente no tienes control sobre los KPIs. Por tanto, pues nada, tú puedes no tener que invertir en publicidad y sí puedes tener resultados. Digamos que tu inversión es en contenido, pero tú no controlas cuánto la campaña escala porque depende 100% pues nada, de cuánta gente te ve basado en ese alcance orgánico que te dan las plataformas. Por ahí, y eso es lo que pasa a veces, pero eso no se puede planear, por ahí a veces la campaña se viraliza. Haces una pieza, haces un video, a la gente le encanta, se riega, y ahí las campañas, claro, tienen un resultado espectacular, pero eso no lo puedes predecir, ni lo puedes controlar. No, vamos a hacer un video que se vuelva viral. No puedes predecir que se va a volver viral. Tú debes hacer el esfuerzo de hacer un super video, pero no te garantiza a nadie que se va a volver viral. Y de hecho, en el 95% de los casos no se cumple. Una campaña no se viraliza. O sea, una de cada 50 campañas se viraliza, las demás no. Por eso tienes que apalancarte en cosas que controlas. ¿Qué controlas? Aquí sí controlas el volumen de tu campaña. En la parte de pagos, en la parte de Owned no lo controlas. Y eso es una gran diferencia que hay que considerar. Listo. Luego, aquí hay algo importante donde la tecnología vuelve a tener mucho papel. Por ahí veo varios ingenieros y es importante que, bueno, que de alguna manera acompañen esto. Porque, ¿qué ocurre? ¿Cuál es como el papel de la tecnología? Tú terminas teniendo para una página web muchas fuentes de tráfico. O sea, viene mucho tráfico de los medios que tú pagas y los medios que son propios. Y tienes que saber de dónde están saliendo tus resultados. Entonces, ahí hay dos componentes importantes. Uno es, tienes que tener como todo lo que la plataforma de fundraising te permita a nivel de medición y tienes que tener el Analytics Stack también como muy configurado. Hay diferencias entre ambos, la verdad es que son complementarios, lo ideal es que tengas ambas cosas, no puedes correr las campañas solo con una cosa, necesitas ambas cosas, porque te dan informaciones diferentes. En el caso extremo, si tuvieras que escoger con cuál te vas, pues me iría con la del fundraising o la plataforma de fundraising porque tiene datos mucho más duros sobre la transaccionabilidad y finalmente lo que buscas es eso. En el caso de Analytics, hay información que nunca te va a poder dar, que es relacionada a cuántos ingresos tuviste por una campaña en el futuro. Yo trabajé hoy una campaña, entraron 5 donantes recurrentes, hoy, si cada uno dio $10 son $50, pero en un año son 600. Eso Analytics no lo puede saber, por tanto el cálculo de ROI que un Analytics te va a dar no es exacto, es bastante inexacto. En cambio, la plataforma sí puede saber exactamente eso, cuál fue el ROI perfecto de la campaña. Entonces, digamos que a nivel de plataformas de fundraising, esto es un ejemplo de un formulario de AFROS, ¿vale? El formulario de AFROS, si se configura bien, o sea, AFROS tiene esa opción, es importante que el fundraising lo configure. Si se configura bien, el formulario de AFROS
debe permitir que para cada tipo de esfuerzo que vas a hacer, tú crees un mapa de la campaña. Entonces, casi que creas una URL por cada tipo de actividad que vas a hacer. Entonces, yo creo una URL para la página web, creo una URL para las redes sociales, creo una URL para YouTube, creo una URL para un evento, creo una URL para diferentes cosas. Y de manera que la plataforma, cuando alguien entra con esas URLs específicas, ella sabe exactamente cuál fue el esfuerzo que tú hiciste. Entonces, si tú hiciste un evento y quieres que en ese evento haya un QR code y la gente le hace lectura al QR code y con el QR code dona, tú puedes hacer que esa URL, ese QR code sea personalizada para que la plataforma sepa de esa campaña cuántos donantes vinieron exactamente del evento que se hizo y de esa manera pues separes muy bien la información. Y esto pues plataformas como Afros lo soportan. Los fundraisers con poca experiencia no lo usan, pero es algo importante para que tú puedas medir cuál fue el canal que te trajo resultados. Y en esto hay que hacer un énfasis importante. El caso de Analytics lo que hace es, Analytics te va a decir cuándo hubo una donación, cuál fue la fuente del tráfico. La diferencia entre ambas cuáles es que en el fundraising map o la plataforma de fundraising tienes que ser muy cuidadoso en usar la URL. En la plataforma Analytics, si tú le colocas pues como una discriminación clara, él puede intentar deducir si eso vino de redes sociales o vino de una campaña de publicidad, o mediante el uso de UTMs puedes controlar muy bien el origen de cuál fue la donación. Entonces esto te dice para una página web cuál fue el origen de la donación, te puede dar inclusive en ROI también, pero pues nada, la idea es que tengas ambas mediciones. En ambos casos, tener una plataforma profesional de fundraising es muy importante. ¿Por qué? Porque las cajitas no solamente reciben la donación, la gente piensa que la cajita es un lugar para que la gente pague, y no es verdad. Las cajitas son un elemento de marketing, o sea, los formularios de donación son un elemento de marketing que le debe mandar información tanto a la plataforma de fundraising como a la plataforma de analytics para que la medición la puedas hacer. Si tú no mides, no puedes hacer una campaña bien. ¿Y qué significa esto? Esto significa que por eso, perdón, al inicio del webinar decía que esta es una charla muy dirigida a organizaciones que ya están en estos esfuerzos, que ya están haciendo estas cosas. Entonces, si tú digamos, no mides y si tú no haces como este proceso de tracking en Analytics, pues vas a quedar ciego. Y cuando tú estructuras tu plan de publicidad profesional, tú de alguna manera necesitas hacer necesitas hacer que todo este montaje inicial exista. Por eso las plataformas de publicidad, de fundraising, perdón, las plataformas de fundraising son súper importantes. Tú tienes que tener una plataforma de fundraising que te permita tener estos features, si no, no lo vas a lograr. Y hay muchos que no lo hacen porque están muy enfocadas en únicamente la parte de cómo recibir la donación, pero no están enfocadas en la medición que hay que tener de esto. Entonces la medición es súper importante, en ese sentido hay que considerarlo bien, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo del fundraising map. Entonces tú puedes saber para cada campaña qué resultado obtienes de una URL específica, de manera que tú puedes medir para cada esfuerzo, pues cuántas donaciones entraron, no entraron, y sobre eso deberías poder sacar los indicadores básicos que son cuánto me costó cada donante en esa plataforma, si le colocas el input del costo, por supuesto, cuál fue tu ROI, tu payback, y sobre eso tomar decisiones. Digamos que a nivel de implementación esto es más sencillo de manejar que la implementación que se debe hacer en Analytics, porque en Analytics tienes que tener, pues nada, tienes que tener una configuración de Tag Manager, de Analytics, y pueden ser cosas no complejas y a veces no baratas, ¿vale? Las grandes organizaciones invierten dinero en dejar esas cosas en orden. Entonces, bueno, nada, la idea del fundraising map es que hagas una planeación de tu campaña, en qué canales va a salir, no va a salir, etcétera, etcétera, y pues que tengas el soporte en la plataforma de fundraising, porque si no, no lo logras. Afros es un ejemplo de eso. Afros te permite tener ese soporte. Luego, pues como las dos diferencias, yo creo que ya están explicadas, y bueno, esto es un poco lo que te voy a explicar de las dos diferencias. La gran diferencia es que el fundraising map, tú sabes, controlas el ROI a largo plazo, aquí no. Por eso tú puedes saber a largo plazo cuál fue el verdadero ROI de una campaña después de un año. Tú vas mirar la campaña que hiciste un año atrás y te vas a dar cuenta realmente esa campaña cuánto dinero te rindió y si valió la pena o no valió la pena, etcétera, etcétera. Listo, bueno, luego sigue la siguiente parte, la siguiente parte relacionada a cómo es la difusión de la campaña en, eh, nada, cuando yo intento ganar visibilidad. Entonces, digamos que hay como dos, esto lo llaman earned, que es como cuáles son mis medios ganados, los medios que yo me gané, es decir, yo no son mis canales, yo no pagué por esto, pero terminé teniendo visibilidad basada en esto. Entonces, los medios, hay una viralización orgánica que existe a partir de las redes sociales. O sea, cada vez que tú compartes algo en redes sociales y alguien lo comparte, las personas que te vieron que nunca te habían visto, esos son los medios earned. Y ahí puede
ser que haya gente que te done. Y eso es como una parte importante de este proceso, como esos medios ganados. Sí, sin duda ninguna son relevantísimos. La segunda parte, que es la más importante, es las actividades de fundraiser que hagas como organización. Lo que el fundraiser hace, lo que el fundraiser dice, listo, tengo una campaña, tengo un tópico, tengo una causa, ¿qué voy a hacer? Aparte de pagar publicidad, salir no sé qué, para ganar visibilidad. Y pues esto es como lo que de alguna manera va a hacer que tu campaña también tenga una posibilidad de viralizarse o no. Entonces, aquí, ¿cuál es el trabajo de un fundraiser? Es, una vez tengo la campaña, o sea, ¿cómo le hago saber a mis donantes que de alguna manera pues la campaña se está ejecutando? Para eso usas tus medios propios y tus medios pagos, pero ¿cómo le digo al mundo en las formas más creativas posibles que estoy haciendo esta campaña? De alguna manera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con una campaña. Yo puedo hacer una campaña de PR, puedo hacer una rueda de prensa, puedo buscar influencers, esto es muy común. Busco una persona famosa que me apoye, le digo, yo uso tus redes sociales para apoyarme, etcétera, etcétera. Hago eventos, hago una conferencia, hago una carrera, hago una cena, hago una rifa, lo que sea. Cualquier actividad que llame la atención. Y aquí hay un factor de éxito súper importante que se debe considerar, que casi nadie, que casi nadie considera, y es el siguiente, es que esto depende del fundraiser. Y aquí es donde, digamos que la dedicación, entrega, capacidad, recursividad del fundraiser, pues nada, se destaca en todos los niveles. Si un fundraiser es muy bueno, él va a hacer todo el ejercicio del mundo, todo el esfuerzo del mundo para que estas cosas pasen. Si un fundraiser no es bueno, no tiene energía, no le coloca el entusiasmo, no es como una especie de emprendedor, no va detrás de otras cosas, no busca los influencers, le da pena hablar, le da pena pedir. Yo he conocido fundraisers que le da pena pedir, o sea, fracaso total, jamás van a funcionar. Pues nada, no va a funcionar. Entonces, aquí realmente el factor más importante en una organización es el fundraiser, por eso los fundraisers hay que seleccionarlos bien, no cualquiera puede ser fundraiser, pagarles bien, cuidarlos, porque los fundraisers son un elemento muy, muy importante de la organización. Y el fundraiser no solamente debe, nada, hacer toda la estructuración profesional de lo que acabamos de decir, pero sobre todo hacer que esta parte funcione. O sea, ¿cómo voy a hacer para que mi campaña llegue a muchos lugares? Basado en diferentes estrategias. Y bueno, es a eso que nos dedicamos los fundraisers, a coger una causa y promoverla de la mayor manera posible. Entonces es súper importante que ese fundraiser pues se le dé el papel que es. Y bueno, pues también es importante entender que estas actividades no son gratis, necesitan recursos. Recuerden que cada vez que yo hablo de recursos me refiero al tiempo de las personas, no necesariamente a dinero, pero entonces aquí también hay que colocar recursos y hay un esfuerzo requerido. Si no haces el esfuerzo, no vas a tener donaciones y no vas a tener resultados. Y estas cosas son las que comienzan a separar las organizaciones, de aquellos que crecen un montón y consiguen donantes y consiguen crecer y se establecen y ser organizaciones exitosas y prósperas a futuro, y las que no. Es este punto. Entonces, es muy importante que nada, que como organización intentes realmente, bueno, nada, ser exitosa, nada que hacer. Listo, cambio de tema. Voy a hablar más rápido ahora en adelante porque, digamos, son bastantes temas, ya van 50 minutos de webinar, no quiero que se me vayan por temas de tiempo, sin embargo, bueno, no quiero dejar de cubrir los temas que me han propuesto hoy. Cambio de tema, voy a hablar de los componentes de donación, ya no voy a hablar de las campañas, ¿listo? Entonces, componentes de donación. Estas cajitas que se ven inofensivas, no son inofensivas. Estas cajitas son súper importantes porque estas cajitas deberían estar conectadas a 5 cosas mínimo, ¿ok? A la plataforma de pagos, o sea, al gateway. Este es el que recibe la plata, pero esa es solo una de las 5 funcionalidades que deberías tener. Esto debería estar conectado a un CRM para que todo quede guardado en tu base de datos. Esto debería estar conectado a una plataforma de automatización de marketing para que cada vez que yo done o lo que sea, me llegue un correo y pues haya un follow-up y un relacionamiento o un engagement con el donante. Si yo dono y no me agradeces, fatal, porque de alguna manera hice un esfuerzo grandísimo en darte dinero y no me diste las gracias. Entonces, pues no es una buena experiencia, necesitas eso. Analytics, esta cajita te debe permitir medir cuánto dinero entró por esta cajita, porque recuerden que hay A/B test y es importante saber cada cajita. Y el CDP, que es una cosa muy de marketing, que es poder ver cuántas personas, de qué lugares, etcétera, etcétera, pues han hecho interacciones con este formulario. Entonces, la idea es que este formulario no es un formulario sencillo. Esto se ve inofensivo, pero no, la función de esto no es permitir recibir donaciones, es mucho más que eso. Entonces, es importante que ustedes cuenten con ese soporte. Uno podría decir, bueno, yo contrato un ingeniero. Un ingeniero no es capaz de hacer esas 5 cosas de manera consistente. Tienes que tener un equipo de ingenieros. Por eso, nuevamente, es mejor que contrates una plataforma que ya exista a que tú la hagas. Porque esto no es la integración con el formulario de pagos. Esto es una integración con 5 cosas diferentes. Por cierto, la de Analytics es la más compleja, que es la integración con Google y con Facebook, para que Google y Facebook sepan que de alguna manera, pues nada, la donación ocurrió. Si Google y Facebook no saben que la donación ocurrió,
pues no va a funcionar bien la campaña. Entonces es importante. Entonces, nada, cada uno de estos formularios tiene características diferentes que hay que poder personalizar. El título, el subtítulo, qué periodicidad es uso. La idea es que todo sea customizable, tú configuras todo. Qué valores usas, qué monedas usas, cuál es el call to action y cuáles son los textos de validación que yo uso en la campaña para que la gente me crea. Entonces, cada una de estas cosas debe poder customizarse para que tu campaña sea la más adaptada a tu organización, a tu misión y pues que la gente tenga como un elemento de evaluación muy importante. También debo poder georreferenciar para saber qué teléfonos o cómo capto la información del teléfono del país de manera asertiva. ¿Qué campos pido? Dependiendo de la organización, se piden más campos o menos campos y bueno, de alguna forma hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la idea pues es que todo esto también sea soportado por una plataforma de fundraising, porque si no usas una plataforma de fundraising, hacer todo esto de manera orgánica es súper difícil. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Entonces, a nivel de internacionalización, como puede ser campañas que si yo entro de Estados Unidos, me muestro la plataforma en dólares y me pides dólares. Si yo entro de Colombia, me lo pidas en pesos. Eso es súper importante para el éxito de una campaña. ¿Cómo configuro las periodicidades? A veces lo quiero pedir para una página de socios, por ejemplo, donaciones recurrentes. Si la donación no es recurrente, no te la recibo. ¿Cómo configuro los campos custom fields que quiero desarrollar? ¿Cómo me entero con Analytics? La integración que yo pueda hacer con Facebook Pixel, con Google Tag Manager, con Google Analytics, con la versión 4, la versión 3. Ahí hay un montón de cosas adicionales. Y la parte legal. La parte legal tiene que ver todo con, pues nada, con... si no colocas los textos legales, tu campaña no es compliant, si no la deberías correr. Entonces, eso es como un requerimiento mínimo que debe existir. Todo eso lo hacen pues, las plataformas de fundraising que te permiten personalizar los formularios. Ahrefs es una plataforma pues, que hace eso de alguna forma. Y configurar los textos es muy importante, porque esto lo hemos visto muchísimo. El texto que colocas de título y el texto que colocas del botón sí genera diferencias. Es imposible saber cuál es mejor. Tú puedes tener un creativo que se sienta ahí con texto bonito, pero realmente poder probar versiones es importante. Si tú no haces esa prueba de versiones, pues no logras de alguna manera eso, ¿vale? Entonces es importante que hagas eso. Y pues nada, a la hora del té, una organización que haga de verdad fundraising termina teniendo muchos formularios. Formularios en el home, formularios en diversas campañas, formularios para campañas emergenciales. Todas las campañas deben quedar publicadas porque pues, hay un nivel de indexación de SEO y pues como bueno, de un componente de que a largo plazo es bueno que estén publicadas. Entonces, cada campaña debe quedar publicada y cada campaña de alguna manera tiene que tener como un soporte a lo largo del tiempo. Y entonces una organización termina teniendo muchos formularios, donde, bueno, imagínense que cada cajita de estas termina siendo usada en muchos lugares. Por eso es que debe existir también un mecanismo de crear cajitas fácilmente, porque si tú eres una organización activa, al final del año vas a tener 20 cajitas funcionando por ahí. No, es que voy a hacer una cena, una cajita. Voy a hacer una campaña en tal lugar, una cajita. Voy a una empresa, una cajita. Pues cada una de esas cosas que tú haces necesita, de alguna manera, pues tener como su control propio. Por eso una plataforma de fundraising es súper importante, si no, no lo logras hacer. Y bueno, también que puedas ver de alguna manera como cuáles son los resultados de cada caja en particular. Si no puedes ver los resultados de cada caja en particular, tú no logras de alguna manera poder saber cuál caja performa mejor. Por eso también es importante que tengas esa visibilidad. Y cuando haces campañas o cuando haces esto muy profesionalmente, sin duda ninguna necesitas esa visibilidad. ¿Vale? Entonces, pues eso es importante. También es muy importante algo que no todas las plataformas ofrecen, que es bastante especial, que es cuando alguien intenta donar y no dona, inicia el proceso de donación pero no lo finaliza, que puedas tener esa visibilidad para que tú puedas de alguna manera a esas personas decirles, bueno, venga, no, finalice su donación. Por eso los carritos abandonados son importantes, es súper importante que eso exista, ¿vale? Y de nuevo, de hecho, pues no es de los features más común poder traquear cuando hay un carrito abandonado. Entonces, de nuevo, necesitas una plataforma de fundraising para poder lidiar con la complejidad de los formularios, porque los formularios son bastante, en fin, son un factor clave en el éxito de cualquier campaña. Y pues nada, necesitas realmente tener como todo ese poder detrás de esos formularios. Entonces, una plataforma de fundraising es importante en ese sentido. Luego la landing, aquí voy a ser más breve aún. La landing pues tiene que ser mobile first, tiene que tener como todos estos tractamentos configurados. Y lo que llamamos de Core Web Vitals. Core Web Vitals es que los elementos de funcionamiento de la página web mínimos estén garantizados, que mi página web abre rápido, abre en todos los browsers, la velocidad de carga es súper importante, eso es de los elementos que son más sensibles en este proceso. Si la landing no carga rápido, pues de alguna manera
no va a funcionar. Entonces, esto es súper importante que exista y pues nada, se debe tener en cuenta. De las landings podemos hacer un webinar entero porque es un tema bastante grande, amplio, no lo vamos a extender ahorita, el tiempo no nos da, pero sí es de los temas que son sin duda ninguna importantes para revisarlos. Luego, a nivel de performance y KPIs, bueno, esto también es importante, digamos que tú debes medir siempre CPA, que es el costo de adquisición de un donante. Lo puedes hacer para nivel de donantes únicos y a nivel de donantes recurrentes, sobre todo a nivel de donantes recurrentes es importante. ¿Cuánto me cuesta un donante recurrente? Debes medir el ROI por cada dólar que pongo en una campaña, cuánto recupero. Y debes siempre medir el payback, ¿vale? Que es como cuántos meses me demoro en recuperar la inversión que he hecho. Estos datos te lo da la plataforma de fundraising si tú le colocas el costo que has gastado en publicidad. Entonces es importante bueno, que también te aproveches de esa funcionalidad. Listo, cambio de tema. ¿Cómo organizar de manera profesional la compra de medios? Y aquí es importante entender por qué a veces no lo debo hacer yo in-house, a veces yo debo contratar a una agencia. Es porque, nada, no es un proceso obvio, es un proceso que requiere varias partes y de alguna manera tener un soporte profesional es importante. Entonces, bueno, lo primero, cuando tú vas a comprar medios, o sea, la parte del canal pago, allá arriba, etcétera, etcétera, necesito partir de un plan de medios. El plan de medios pues debe ser construido con a quién le vas a hablar, cuál es tu presupuesto, dónde corre la campaña, cuál es la campaña, etcétera, etcétera. Una vez yo tengo el plan de medios, pues el plan de medios me debe decir cuáles son las creatividades que debo crear. Entonces, si yo voy a salir en YouTube, necesito un video. Si voy a salir en Facebook, puede ser que necesite un video. Si en Instagram necesito un video, pero es un video vertical. Si voy a salir en TikTok es solo video. Si voy a salir en websites son banners. Entonces, dependiendo del plan de medios, tú tienes que hacer los creativos o las publicidades. Eso varía mucho dependiendo de eso. Y el desarrollo del producto, de alguna manera, pues es lo que tiene relación con la landing page, donde hay dos factores importantes. Uno es que tengas, pues en la landing page, todos los píxeles de analytics para poder medir cuántos visitantes tiene, las duraciones, etcétera, etcétera. Y que tengas la tecnología de fundraising que te permita, pues, hacer esto bien. O sea, la traducción es los formularios que acabamos de hablar. Todos estos formularios deben estar aquí configurados. Una vez tienes eso, pues ya puedes hacer que alguien te implemente la campaña, es decir, compre los medios con todos estos parámetros y se encargue de periódicamente estar haciendo un proceso de ver cómo van los resultados y haciendo las optimizaciones posibles o dando o generando la información necesaria, los insights, para que ese plan se ajuste de manera dinámica. La manera como esto funciona es el hub, que es, o mejor dicho, la unidad de compra de medios, que quien compra esos medios genera reportes y genera datos, y con eso el plan se va ajustando para que busquemos que la campaña funcione. Siempre midiéndola bajo esos números de el ROI, el payback, el CPA, etcétera, etcétera. Y esto es perfecto si a esto le acompaña un equipo de interacciones, o sea, un contact center que cuando hay un donante abandonado, alguien que intentó donar y no finalizó su donación, o cuando hay una donación única, ese equipo de interacciones pueda llamar a esas personas y las pueda intentar convertir en donantes recurrentes. Listo. Esos son como los temas. Estas cosas no son fáciles de hacer, por eso es mejor contar con una agencia, no hacerlas in-house, salvo que tengas un equipo realmente robusto que lo sepa hacer. Porque cada una de estas cajitas es trabajo y pues nada, realmente necesitas tener como ese soporte de agencia para poder hacerlo de la manera adecuada. Por último, pues nada, ¿cuál es como perdón, por último vamos a hablar de automation. La idea es pues que tú cada vez que alguien haga una donación o que alguien haga alguna interacción, tú puedas como mandarle correos a estas personas, de manera que pues haya un proceso de fidelización, de relacionamiento con esas personas. Es importante que exista pues como esa visión, que tu plataforma te permita mandar no un correo, sino una secuencia de correos para cualquiera de los eventos. Los eventos son si alguien es un lead, si alguien te dona, si alguien es un donante recurrente. Que cada uno de esos eventos pueda disparar una secuencia es muy importante porque, pues nada, no solamente le quieres agradecer, sino que quieres establecer una relación con esa persona. Entonces, ojo a esto, si yo soy un lead y hago una donación, perdón, y me inscribí para una campaña, ¿qué correos te voy a mandar para que a lo largo de los correos, no en un correo, porque en un correo no es suficiente, tú logres hacer que esa persona se sensibilice y diga, ¿sabe que de pronto yo me vuelvo a hago una donación única? Y si alguien te hace una donación única, ¿qué correos voy a mandar para que esa persona se sensibilice y eventualmente tenga una donación recurrente? Y si hice una donación recurrente, ¿cómo le voy a agradecer y cómo le voy a dar la confianza para que esa donación perdure en el tiempo? Entonces, la idea es que tengas una plataforma que te permita hacer secuencias y que pueda de alguna manera medir el comportamiento de los donantes basados en si abren los correos, si hacen clic en los correos y que tú puedas como ir clasificando tu base de datos automáticamente.
A eso le llamamos scoring. La idea es que tu plataforma te permita configurar ese scoring, cuál es como el sistema de puntajes que vas a usar. Si abres un correo es un punto, si haces un clic es un punto, si no haces clic es un punto, etcétera, etcétera. De manera que tú puedas con el tiempo, pues nada, como estar a entender quién tiene más score, quién tiene menos score. Y eso es importante medirlo. Y aquí hay algo importante y es, hemos aprendido, este es un ejemplo real, que entre más alto es el score de una persona, más alta la probabilidad de donar. Entonces, fíjate esta distribución de esta plataforma. Aquí tienen 29.000 leads, de los cuales solo 26 son donantes recurrentes. Los que están entre 0 y 25% del score. Pero los que están arriba de 100 puntos, hay 5.000 leads, de los cuales una muy buena parte es donante recurrente. Entonces, la donación recurrente es quizá, pues, entre más alto es el score, más alta la donación recurrente. Entonces, y esto es un ejemplo real, no es un ejemplo inferido. Entonces, el hecho de que tú mandes muchas comunicaciones para que el score de las personas suba es como que un enabler para que cuando pida la donación recurrente pues funcione, básicamente, ¿vale? Listo, entonces tener una plataforma que haga todo eso en una sola base de datos es súper importante. Esto es un ejemplo de lo que hace Afros. Afros permite que tú puedas tener toda tu estrategia de fundraising, de marketing, de CRM, todo junto y pues que ese scoring esté todo integrado a nivel de donaciones, etcétera, etcétera. Hacerlo en plataformas separadas es posible. De hecho, si tú usas MailChimp por un lado y usas otra por otra, pues todas las plataformas te van a dar eso, pero es muy costoso integrarlo. Entonces es mejor que uses una plataforma que tenga una visión integrada para que el proceso tecnológico sea viable. Y es una de las cosas que de alguna manera pues Afros te ofrece también. Y listo, por último, con esto finalizamos. Ya llevamos 58 minutos, perdón. Con esto finalizamos, gracias por la paciencia. Nada, digamos que por último, tenemos un tema y es las campañas, ¿vale? Digamos que yo debo siempre estar corriendo campañas, a eso le llamo always on, una campaña que siempre se ejecuta. Y bueno, la idea es que las campañas, perdón, existe un componente que son campañas que siempre se ejecutan, eso lo debo estar haciendo siempre. Hay campañas que yo hago de manera estacional, la campaña de diciembre, por ejemplo, la campaña de Navidad. Hay campañas que yo hago emergenciales y hay campañas que y hay actividades que yo hago que son como big activities. Por ejemplo, la carrera, no sé, la carrera de UNICEF o, por ejemplo, la Teletón, cosas de ese estilo. Entonces, la idea es que mi planeación anual, bueno, y hay otras estrategias orgánicas que también se deben considerar. Entonces, la idea es que mi planeación anual parezca esto. Yo tengo una campaña que siempre se ejecuta, tengo campañas que yo hago estacionalmente, yo hago unas grandes actividades que no solamente buscan dinero, sino también buscan mucha visibilidad, que la gente me conozca. Yo tengo algunas estrategias orgánicas que corro de vez en cuando y yo tengo un programa de adquisición de donantes recurrentes. Este debería ser mi plan anual de fundraising y así lo debería estructurar. ¿Cuál va a ser la campaña Always On? ¿Qué presupuesto le pongo? ¿En qué fecha lanzo campañas individuales? No deberían ser menos de 2 y tampoco más de 4 campañas. Entre 2 y 4 está bien. Debo tener mi programa de conversiones recurrentes y pues nada, debo hacer esto. Si yo hago todo esto, voy a conseguir muchos donantes. Y es un poco hacia donde queremos que las organizaciones vayan y se estructuren para lograr ese tipo de resultados. Por supuesto, esto lleva tiempo, no es fácil. O sea, si tú eres una gran organización con presupuesto, pues nada, contratas personas y lo haces, pero si no es un proceso que llegues a montar esto. Comienzas por la campaña Wison, es la que más debes preocuparte. Luego las campañas estacionales, luego el programa de donantes recurrentes, luego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, si eres una organización muy fuerte, pues a esto le sumas un proceso de comunicación estructurada, que es lo que hace el equipo de comunicaciones y haces que el brand de tu organización se conozca, pues mejor todavía. Y listo. Entonces concluimos con dos cosas. Una es el fundraising, es una disciplina profesional. Hoy hablamos de manera súper estructurada. Lo que les decía, esta es una charla para organizaciones más entry level, las que son pues, muy nuevas en el proceso. Les pido perdón por la charla, porque bueno, yo sé que fue un poco profunda, pero les da una visión de lo que deben hacer. Y lo segundo es, si no tienes una plataforma como Afros, no logras hacer esto fácilmente. Te va a costar mucho dinero, te va a costar mucho esfuerzo. Y bueno, tener un actor como Afros es realmente algo importante para que puedas darle soporte a esto, ¿vale? Entonces son cosas como importantes a desarrollar. Listo, para finalizar, les dejo esta URL. Los que deseen, pues nada, pueden entrar a esa URL y en esa URL pueden crear su cuenta de Afrus. Digamos que este webinar tenía como objetivo, de alguna manera, nada, explicarles cómo se estructuran profesionalmente las campañas. Como vieron, hay muchos temas que vimos y de muchos de los temas podemos hacer otros webinars porque es un mundo muy amplio. Sin embargo, bueno,
parte también importante de todo este proceso es explicarles por qué sin una plataforma de fundraising no lo logran, es súper importante que la tengan. Y bueno, aquí está la URL de aquellos que deseen empezar a usar Afrus, pues para que de alguna manera puedan, de alguna manera, entrar y crear su cuenta, etcétera, etcétera. Porque si no tienes una tecnología de este estilo, no vas a lograr hacerlo continuamente. Listo, muchas gracias. Aquí también les dejo los datos de Paula, que es la CEO de Afrus, para que de alguna manera quien quiera ponerse en contacto con ella lo pueda hacer. Bueno, listo. No sé si hubo algún tipo de pregunta adicional. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Sé que no fue una charla corta, no fue una charla pequeña, pero bueno, muchas gracias de verdad por el tiempo. Paula, ¿algún comentario? Diego, no, pues muchas gracias por toda esta información. Fue Creo que mucho. para muchas organizaciones les acabas de abrir un mundo de posibilidades, de O los conocimiento confundí. y sobre todo de estrategias. No, yo creo que les abres una puerta muy grande para empezar como a diseñar todo este proceso y esta estrategia de recaudación de fondos de una manera profesional. Bueno, en este momento no tenemos preguntas. No sé si los que están todavía en el webinar tienen alguna pregunta que quieren que Diego nos resuelva. Igual teníamos muy poco tiempo, entonces realmente yo no hablé mucho de las preguntas por eso, pero anyway, creo que lo que sería importante, Paula, es en los siguientes webinars que vienen, de los temas que vienen, es como acompañarlos para que de alguna manera la visión esté completa, porque sí son muchos detalles, la verdad. Sí, también se nos abren muchas puertas para también generar otro tipo de webinars para tratar cada uno de estos temas más a profundidad. Así que los estaremos esperando en estos nuevos espacios que habilitemos para ustedes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula. No, a ti muchas gracias por toda esta información y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Vale, Un feliz muchas día para gracias. todos. Feliz día.